Shabbat Shalom para todos, muy buenas tardes. Estamos haciendo esta transmisión ahora un poquito así medio tarde, pero queríamos compartir la idea de esta porción, la porción de la Parashá Beshalach. De hecho, estamos en la sección de la Torá del libro de Shemot, en Éxodo, que se le llama Beshalach, ¿no? A esta sección. Entonces, para no dejar pasar este tiempo de este día y poder compartir una idea, un pensamiento como siempre lo hacemos en cada Shabbat, quería compartir con ustedes en una breve transmisión, pero que pueda quedar plasmado por lo menos la idea que venimos trabajando desde que comenzamos el libro de Shemot, acerca de todo el cruce, lo que significa la liberación, todo lo que significa un pueblo saliendo de esa esclavitud hacia la libertad, y lo que implica también esa libertad y lo que implica para el pueblo estar 40 años en el desierto, lo que va a implicar ese tiempo de proceso, si se quiere, para luego ser introducidos a la tierra prometida. Entonces, antes, y con la idea de que el pueblo está saliendo de la esclavitud, estamos recién entendiendo, por decir así, la salida de Egipto, y ahora nos vamos a encontrar en la salida ya, como digamos, la liberación definitiva, y qué es lo que va a suceder ahora, ¿no? Entonces, un poquito esto es la idea que quiero compartir en esta tarde. Vuelvo a decirles en estos minutos, no va a ser muy extenso, pero quiero compartirles la idea del pensamiento. Así que, mientras por aquí me van a traer un poquito de agua, quiero que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 13 y ver un poquito así como diferentes partes del texto de esta sección de la Parashá, de la sección de la Torá. Entonces, de ahí poder tener esa idea que, como les decía, quería compartir un poquito. Estamos en un tiempo especial, como decimos, tiempo especial porque estamos tratando de unir cada porción de la Torá, cada parashá, desde que comenzó el libro de Shemot, con lo vuelvo a repetir, si ustedes quieren pueden ir a nuestro canal y buscarlo en Casa del Rey. Allá tenemos las transmisiones de los videos que hicimos desde el comienzo del libro de Shemot, y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta la idea de que en realidad venimos como haciendo esa figura, se viene haciendo esa figura, entendiendo acerca de lo que es esa esclavitud del faraón, que es nuestro ego, viendo que Egipto tiene que ver con el cuerpo, con las limitaciones, y cómo Israel es el alma que está esclava, ¿no? Y que tiene que ser libre, y tiene que salir, y tiene que cumplir con todo aquello que se le fue asignado. Entonces, me gustaría que me acompañen allí al texto de Éxodo capítulo 13, el versículo 17 dice: resulta que cuando Faraón dejó salir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, si bien era más directo, porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. Primero, desde el vamos, en esa expresión que hace el Creador, de llevarlos no por el camino de los filisteos, sino otro camino, porque el camino del filisteo era un camino más corto, pero al encontrarse con esa guerra, ya saliendo, la salida, ahí en esa libertad prometedora, saliendo de esa esclavitud, ya encontrarse con esa guerra iba a ser muy contradictorio, y es como que ese impacto no se iba a aguantar, no lo iba a aguantar el pueblo, entonces se iba a volver a Egipto, se iba a volver al cuerpo, a las limitaciones. Esto se parece mucho a nuestra vida, esto se parece mucho a nosotros, y ese ego que se ve amenazado, si se quiere, ese alma que cuando está por ser libre, que se está por liberar esa esclavitud, en la mínima de situaciones quiere volver a esa limitación, a esa mínima situación o adversidad o dificultad, quiere volverse atrás,
y volver a la forma en que estaba, ¿no? Entonces, si bien el alma quiere ser libre, pero también le cuesta vivir esa libertad, entonces le es más fácil muchas veces estar dentro de esas limitaciones de ese cuerpo. Y hablamos que esto tiene un montón de implicancias porque de hecho estamos acostumbrados, por lo general estamos acostumbrados a vivir dentro de esas limitaciones, de esas situaciones, ¿no? de que nos ofrece el cuerpo, por decir así. Entonces, a partir de ahí ya vemos el primero, ¿no? El primer paso donde el pueblo pareciera que va a volverse atrás, un pueblo que no está entendiendo lo que está sucediendo, lo que va a pasar, ¿no? En esa liberación. Y luego tenemos en la salida, vamos a ir al capítulo 14, dice, Hashem le habló a Moshe para que transmitiera, dile a los israelitas que retrocedan y acampen antes de Pihairot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Acamparán frente a él, junto al mar. Y así Faraón pensará que los israelitas están perdidos dentro del país y que el desierto los atrapará. Dice, yo haré que Faraón se ponga terco, los persiga, y así me glorificaré a través de lo que le voy a hacer a Faraón y a todo su ejército. Los egipcios sabrán que yo soy Hashem, y así hicieron ellos. Mientras tanto, el Faraón era notificado de lo que estaba por suceder, ¿no? Ahora, ellos se van a encontrar, van a estar en una encrucijada, ¿no? Ellos están viendo al mar delante, ellos están viendo que detrás vienen los egipcios, toda esta situación que mientras ellos están siendo notificados el lugar por donde debían ir y digamos, el mapa que tenían que seguir, todos los que se les venía preparando, mientras el faraón y todos los egipcios se estaban preparando para perseguir al pueblo. Porque de hecho, cuando el alma, o sea, hablando, eso tiene que ver, Israel, cuando quiere ser libre, cuando está viviendo o vislumbrando esa libertad, el faraón obviamente no quiere dejarlo ir, o sea, cuando el alma está viviendo como ese momento de esplendor, como ese momento de esa liberación, el ego es como decir, no, no vamos a seguir, no vamos a dejar que esto se dé a mayor, o sea, que esto surja más, entonces vamos a hacer que vuelva, ¿no? Es como que no, ese alma no sea liberada, ese alma no pueda cumplir al máximo su potencial, ese alma no pueda desarrollarse. Entonces, como que el ego siempre está como con ese, no dejamos que sea libre el alma, ¿no? Y luego el ego, lo que va a hacer el faraón, quiere llevarnos otra vez a Egipto, quiere llevarnos a ese cuerpo, a esa limitación donde el alma obviamente quiere ser libre, ¿no? Y de hecho, eso tiene que ver un poquito con la Hei, casualmente, que se hablaba hoy, la Hei al final del nombre de Dios, de Yuhe-Bajei, y lo que significa, ¿no? En la composición, lo que tiene que ver esa Hei que está al final, que es pequeña y que tiene que ver con que hay un momento donde va a ser mayor, y esto tiene que ver con un cuerpo, tiene que ver, como se hablaba, con la raíz de alma, tiene que ver con el cuerpo formado y demás. Entonces, esa necesidad de liberación, ya sea individual o colectiva, eso se tiene que dar, pero cuando eso se da, obviamente, estamos hablando de un nivel elevado, espiritual, un nivel donde incluso hablamos ya de lo que tiene que ver con la era mesiánica, tiene que ver con una mente más elevada, con esa, como se le dice, la mente Mashiach. Entonces, lo que sucede ahí es que estamos hablando no solamente de personas, vuelvo a decirlo en el sentido individual, sino que estamos hablando en un colectivo, estamos hablando en un pueblo, en un cuerpo donde está bastante, no solamente elevado, sino desarrollado. Y entendiendo la función como Ejad, no solamente de una manera individual. Por esto tiene que ver con el sentido individual, pero también tiene que ver con un sentido colectivo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el pueblo estaba a punto, o sea, no fueron llevados por el camino de los filisteos, fueron llevados por otro camino,
para que la primera no sufrieran ese shock y se volvieran otra vez a la limitación, ¿no? Aparte, en esa guerra es como que, bueno, ver todo eso, ese camino, iba a provocarles mucho temor. De hecho, ellos vuelven a vivir esta situación, digamos, no vuelven a vivir no porque la hayan vivido, sino que lo que se les estaba impidiendo que vivan, lo van a experimentar en cierta manera en la salida cuando se encuentran con el mar delante y los egipcios detrás, porque ellos dicen estar entonces allí atrapados, si se puede decir. Vamos a leer el texto. Versículo 8 del capítulo 14, dice: entonces Hashem hizo que Faraón de Egipto se pusiera terco y persiguiera a los israelitas. Los israelitas salieron triunfalmente. O sea, pareciera que logramos esa liberación, que fue tremendo, todas las plagas, fue tremendo todo lo que va a suceder, pero ahora pareciera que viene la frutilla de la torta, el broche de oro, como se dice, en la cuestión, si podríamos decir, de lo máximo, no porque sea limitado, sino que lo que Dios iba a hacer para mostrarle al pueblo y para mostrarle también a los egipcios lo tremendo que no solamente había quedado en la idea de las plagas, en el final, como fue la muerte de los primogénitos, que fue tremendo para el mismo faraón y para el pueblo, para los egipcios, aún para el pueblo de Israel, también para aquellos que aún no quisieron salir de esa limitación que los llevó a la muerte de los primogénitos, pero también ahora esto va a ser tremendo porque ellos van a accesar, por decir así, van a pasar a un nuevo tiempo. Es como que pareciera que esa liberación no se da más. No sé si eso ha pasado y de hecho creo que esa es la idea también con nosotros mismos, y vuelvo a decir con todo un pueblo, con una idea de pueblo, de grupo, donde estamos saliendo, ¿no? Es como decir, queremos salir, pero pareciera que esa liberación, parece que ese momento no se termina más, parece que donde estamos atrapados, mi alma está atrapada, no puede salir de esa condición. Bueno, casualmente tiene que ver con esto porque en el momento que se va a dar definitivamente esta liberación, claro, se va a dar, pero en este punto lo que va a suceder es que va a ser de una manera, no sé si usar la palabra sobrenatural, donde va a ocurrir algo que sucede, que hay un precedente de que esto sucede en Génesis, y es tremendo al poder verlo evidenciado otra vez en las Escrituras, ¿no? Y que no es otra cosa que el partir del Yam Suf, el partir de ese mar donde el pueblo va a pasar. Entonces dicen ellos, dice el texto, versículo 9 del capítulo 14, dice: los egipcios con toda la caballería, con los carros de combate de Faraón, sus jinetes y todo su ejército los persiguieron y los alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar, cerca de Pi-Hairot, frente a Baal-Zephon. Los israelitas vieron que Faraón se estaba aproximando, los egipcios marchaban en busca de ellos. Los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron a Hashem. Y le protestaron a Moshe diciendo: ¿acaso no había sepulturas en Egipto que nos llevaste a morir al desierto? ¿Qué nos hiciste para sacarnos de Egipto? ¿Acaso no te dijimos que en Egipto que nos dejaras tranquilos y no nos permitieras trabajar para los egipcios? O sea, esto es cuando nosotros mismos anhelamos esa liberación, pero cuando nuestra alma empieza a vivir esa liberación y empezamos ahora a caminar, obviamente, en muchas de las cosas que sucede en una liberación, cuando hablo de liberación, hablo cuando salimos ya de la condición en la que está nuestra alma atrapada y empieza a caminar, muchas de las veces empieza a caminar en situaciones, por decir, o de una manera que no es segura, no porque no lo sea, sino que no es segura porque no nos da seguridad a nosotros, porque no conocemos, porque de esto depende emuná. O sea, acá se tuvo que efectuar una emuná tremenda en el pueblo para esta salida. Y como decimos, vemos que en medio del pueblo había gente con esta mente, por decir así, con estos pensamientos. Quiere decir que había un pueblo donde
Yo creo que muchos sí, pero muchos otros estaban, como dicen muchos, jalando para abajo, es como decir, estaban tirando y como que como en esa disyuntiva si sigo adelante o me quedo donde estaba. Y creo que es muchas veces la condición en la que estamos. Avanzo sin muchas veces conocer a qué me voy a enfrentar o me quedo en lo que ya conozco. Y muchos tenían esa idea de decir, ¿por qué? No te dijimos en Egipto. Y eso es tremendo porque les dice, ¿qué es esto que nos hiciste sacarnos de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto que nos dejaras tranquilos y nos permitieras trabajar para los egipcios? Eso es tremendo. Dice, habrían sido mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Eso es cuando empezamos a caminar en una vida, vuelvo a decir, en emuná, donde muchas veces va a ser más fácil volver atrás. Y volver atrás viviendo esa esclavitud, porque en realidad es algo que ya conocemos. Pero avanzar va a implicar ir por un camino donde no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero sí la diferencia va a estar que la liberación de ese alma va a ser para expresar o para desarrollar su potencial, liberarse. Muchas veces eso está en nuestra intención, en nuestras ganas, decimos, si yo realmente queremos verdaderamente liberarnos, queremos que mi alma pueda expresar todo lo que tiene y desarrollar ese potencial de todo lo que hay, de lo que trajimos, con la asignación en esta tierra, para qué estamos. Pero muchas veces hacer eso no es tan fácil. No es tan fácil porque requiere de liberarnos de los miedos, liberarnos de aquellas cosas que hay en nuestro interior que muchas veces nos van a detener. Inseguridades, esto de no conocer a dónde estoy yendo, a dónde me están sacando. Entonces, tener el mapa todo planteado de lo que va a suceder en la salida, en una liberación, no siempre se da así. Por lo general, cuando voy a salir de una situación de esclavitud, lo más probable es que no conozca a dónde estoy yendo, pero sí haya una seguridad, ¿no? Haya una seguridad de que, bueno, estamos saliendo y es lo que queríamos, es la liberación. Es como que ahora tenemos que caminar en emuná, porque si nosotros no caminamos en emuná, es difícil afrontar lo que pueda venir en la salida de esa liberación. No sé si me explico con la idea, pero este es más o menos lo que venimos planteando desde que comenzamos el libro de Shemot. Versículo 13 dice, pero Moshe contestó al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y verán hoy cómo Hashem los salvará, porque los egipcios que ustedes ven hoy nunca más los volverán a ver. Entonces ahí Moisés le está dando la clave. ¿Qué le dice? No tengan miedo, manténganse firmes y verán cómo Hashem los salvará. Son tres cosas que nosotros debemos tener pero muy presentes a la hora de avanzar en el camino de cuando por fin hemos dejado todo aquello que nos esclavizaba, que nos daba seguridad, es verdad, pero que nos mantenía esclavos. Entonces, esto que va a plantear Moisés es clave para ese avance, para ir a ese partimiento, porque recuerden que todavía estamos en la primera parte de esta porción de Beshalach, está conectada con la parashá anterior, con esa idea de, como decimos, esa atmósfera, esa energía de salida, de liberación, pero que ahora, estando en esta porción, y que de hecho ya estamos terminando, y vamos a comenzar una nueva porción, de hecho, a no muchos momentos, en algunos lugares del mundo ya dijeron Shavua Tov, algunos ya terminaron y ya están entrando en la porción Yitro, en la parashá Yitro, pero, o sea, lo que sigue sería la próxima porción, pero nosotros ahí conectando esa liberación recordemos que lo que va a ocurrir y el encuentro que hay acá, por decir así, de egipcios, que van corriendo a buscar otra vez al pueblo, un pueblo que algunos están quejando, que no sé si están seguros a salir, pero que ahora va a venir un tiempo de una ruptura tremenda donde ellos por fin en esa ruptura se van a liberar, y esto tiene que ver porque, como les explicaba, en la porción anterior, en la transmisión anterior, adelantando un poquito sobre esta semana que está terminando ya,
acerca de esa ruptura de las emociones. Lo que significa el Yam Suf es ese partimiento, ¿no? Es como, explicándolo un poquito, tiene que ver incluso con nuestro cerebro, tiene que ver con el cerebro izquierdo y derecho, tiene que ver con esa como abrir la mente, pero para que esto suceda, como decíamos, el Yam Suf está haciendo referencia a emociones. Entonces, en el partir esas emociones, que volvamos a decir, las emociones no son malas. El punto es cuando hay una emoción mal orientada, una emoción que me está destruyendo. De hecho, lo que está sucediendo acá, en la expresión que ellos van a declarar, es dentro de esa dimensión, si se quiere decir, o dentro de lo que era la vida de ellos, en sus emociones, sus sentimientos, no sé cómo decirlo, podríamos decir que ellos estaban como aferrados y hasta podrían estar sintiendo esa añoranza por Egipto. Entonces, eso que era contraproducente para ellos, porque los ataba o los conectaba o todavía los mantenía ligados a Egipto, a la esclavitud, lo que va a pasar en el Yam Suf es ese partimiento de las emociones, el partimiento de darle como en cierta manera un fin a eso que me ligaba a la esclavitud. Y lo que dice Moisés es clave, porque a partir de ahora, cuando va a suceder esto, que se rompen esas emociones malas que te ligaban a esa esclavitud porque experimentaste la liberación, lo que hay que hacer ahora es transitar un camino de emuná, que de hecho de eso se trata el tránsito, por si se quiere decir así, en el desierto. El tiempo en el desierto viene a ser un tiempo de emuná, un tiempo del pueblo caminar en emuná, un tiempo de caminar del pueblo en obediencia, y que muchos no pudieron pasar el reto, si se quiere. Muchos salieron, partieron esas emociones, pero no terminaron sí salieron y sí rompieron esas ligaduras. Pero ¿qué pasó? No alimentaron la vida de Emuná, lo que les plantea Moisés. Dice, no tengan miedo, estén firmes, estén atentos. Y me llama la atención, dice, verán cómo hoy Hashem los salvará. Es como olvidarse de eso, ¿no? De esa situación de la salvación, en el sentido de ese portento que ellos van a ver de parte del Eterno, del Creador, de sacarlos de esa condición. Y es lo que muchas veces no hacemos. Y esto está muy conectado en que muchas veces en nuestra vida no hay agradecimiento, en nuestra vida no hay, es como decir, un sentido de ser conscientes de lo que tenemos, de lo que somos, del estado donde estábamos y a dónde estamos ahora, cómo fuimos evolucionando, cómo el Creador nos acompañó en este camino de salida continua, ¿no? Entonces, como en algún momento se hablaba también acerca de esas actualizaciones, acerca de cómo la persona va avanzando en la vida, dejando atrás esa esclavitud y yendo a esa libertad y predisponiéndose, si se quiere, a ir por un camino de máximo esplendor, de desarrollar el potencial, de dejar al alma que pueda expresarse con todo lo que ha traído en sí para esa asignación que tiene que hacer en la tierra, ¿no? Con aquello que tiene preparado. Entonces, versículo 15. Versículo 15 del capítulo 14, dice, Hashem le preguntó a Moshe, ¿por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que sigan la marcha. Bueno, y acá hay una exclamación tremenda, decir, ¿por qué me están poniéndome a mí en esta situación si lo único que tienen que hacer ustedes es avanzar? Es lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestra vida. El primero empezar a dar como a levantar responsables de nuestras situaciones, cuando por lo general
los únicos responsables somos nosotros de avanzar en ese proceso de liberación y de partimiento, si se quiere, ¿no? De desligarnos de todo este proceso. Por eso decíamos al comienzo de Shemot que son porciones, estas son porciones que hacen un sentido de limpieza y de purificación para prepararnos para Pesaj. Por eso son porciones bastante fuertes, con esa fuerza de liberación. Por lo general esto está muy conectado también a la parte sexual, a esa parte donde está muchas veces atrapada, entonces también está viviendo un tiempo, porque todo nuestro ser está siendo cada día llevado y elevado a un mayor nivel de conciencia, siempre y cuando esté en nosotros esa predisposición, no es que somos obligados. Entonces esta oportunidad de estas porciones son de llevarnos a esa limpieza, esa purificación, en todos los sentidos de nuestra vida para prepararnos. Que de hecho eso tienen un nombre, se llaman los Yobabim, que tiene que ver con esto de la preparación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y aquí nos encontramos en esta pregunta de ¿por qué me están clamando a mí? ¿Por qué me están diciendo a mí? Me están, si se puede decir la palabra, ¿por qué están como trayéndome a mí la responsabilidad de algo que tiene que ser, es de ustedes? Es el momento de decir, ejercer esa emuná, de ponerla en funcionamiento y avanzar, ¿no? Porque esto no tiene que ver solamente con aquello que yo pueda saber intelectualmente, yo pueda conocer como información. Si no hago la acción, si no estoy trabajando la acción, no puedo llamarle emuná. Entonces, emuná tiene que ver cuando se está accionando aquello en lo cual se cree o se confía. Eso tiene que ver con la emuná. Por esto es que hablamos que el tiempo en el desierto no fue otra cosa que prepararse para entrar a la tierra prometida, pero muchos quedaron porque casualmente no se puso en práctica la emuná. Vuelvo a decir, quizás podemos decir sí, pero algunos tuvieron fe, sí, puede ser, pero en realidad cuando hablamos de emuná, hablamos no solamente de ser conscientes en esa información que tengo, de que creo, de que confío y me quedo con eso, sino que la acción va a determinar aquello que yo estoy creyendo o confiando. Y ahí luego el texto dice, bueno, tú levanta tu bastón, extiende tu brazo sobre el mar, pártelo en dos para que los israelitas crucen en seco. En cuanto a mí, haré que los egipcios se pongan tercos para que los persigan, entonces me glorificaré a través de la derrota de Faraón y de todo su ejército, de sus carros, de su caballería, cuando me glorifique a través de Faraón, de sus carros, de su caballería, y todo Egipto reconocerá que yo soy Hashem, ¿no? Bueno, en ese partimiento se dice, en ese momento fue tremendo porque allí quedó determinado el poder, obviamente, con todo lo que venían viendo, pero es como de esa manera, ¿qué dudas podría haber que de parte del pueblo de Israel, de que era el Creador, que estaba sacándolos con ese brazo extendido, con portentos, con milagros? Es como decir, yo quiero experimentar esa liberación. Y del cielo, con lo que está sucediendo, con esas señales, me está diciendo, yo estoy con vos y quiero que eso suceda. Esa es más o menos la idea para mí de cuando se parten las aguas. Es decir, es la señal que se me da. El mar se abrió, quiere decir que el cielo también está interviniendo, está conmigo, acompañándome el Creador en esta liberación, en esta salida, en esta situación. O sea, no solamente soy yo la que estoy queriendo salir de esa esclavitud, sino que el Padre Eterno, nuestro Abba, quiere sacarnos de esa condición y llevarnos a un máximo de desarrollo de nuestro potencial, de nuestra vida, de cumplir nuestra asignación y demás. Entonces, quiero terminar esta parte, porque les decía, era algo
quizás corto, pero con esta idea, con este pensamiento de lo que significa la porción Bellalá, no quería dejarla pasar por alto, y sí terminar con esto que me gustó muchísimo. Si me acompañan al capítulo 15, el capítulo 15, que es conocido como el Cántico de Miriam, ¿no? Es muy conocido el Cántico de Miriam y los panderos y bueno, todo lo que conocemos. Pero bueno, esto va más allá de solamente unas mujeres o Miriam que empezó a cantar y el cántico y demás, ¿no? Esto va más allá. Entonces dice el capítulo 15, el versículo 1, entonces Moshe junto a los israelitas entonó este cántico a Hashem que declara cantaré, porque es sumamente exaltado, y al caballo con su jinete arrojó al mar, ¿no? Y acá empieza, entonces dice que empezaron a cantar, y es muy interesante porque se dice que en ese cántico donde ellos empezaron, nosotros podríamos decir que en medio de tantas personas, ¿cómo podían haber escuchado la canción de una persona? Quizá podría haber sido una onda expansiva, decir, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue esto? Porque recuerden, y esto tiene un significado, el tema del cántico, porque ellos están ahí verdaderamente con el cántico, están expresando verdaderamente esa gratitud de que salieron de la esclavitud, que otra vez fueron liberados y que ahora sí esa vida de alegría los iba a llevar, ese cántico de alegría los iba a llevar a ese transitar de una vida liberada o que está en proceso de desarrollar el máximo de su vida, de su potencial, porque Israel se está, por decir así, se está preparando para recibir la Torá, se está preparando para ser esa gran nación, un pueblo de luz que va a ejercer luz, va a ser como el referente para el mundo. Entonces, eso es Israel, ¿no? Eso es Israel con una gran responsabilidad. Es por esto que Israel está cantando, está elevando con alegría, porque hay alegría verdaderamente para mostrar esa luz, cumplir su asignación en el mundo y llevar esta misma alegría para el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se dice que empezaron a cantar y obviamente era un cántico que es como que todos empezaron a contagiarse y todos empezaron a cantar y todos empezaron a cantar la canción. Fue tremendo, fue cómo se expandió todo eso, a tal punto dice que ese pueblo, en ese momento, todas esas personas hicieron un trabajo de ir más allá, y hablemos de lo que venimos todo el tiempo quizás expresando acerca del cerebro, acerca de los mundos, como hablaba hoy. En la transmisión anterior se hablaba acerca de los mundos. Entonces, lo que sucedió en este cántico colectivo es que ellos pudieron como llegar y vislumbrar ese punto de Had. Ellos pudieron llegar a trabajar esa unicidad, si se quiere, esa unidad, a tal punto que se dice que ellos se elevaron tanto en ese cántico que ellos llegaron a Tzilú. Tocaron ese punto, llegaron a ese punto, y es tremendo porque el pueblo fue elevado, porque el pueblo, siendo uno, con un mismo canto, con un mismo sentir, ellos pudieron llegar a esa esfera, a ese mundo, por decir, esa esfera espiritual, y poder vivir quizás todos lo que uno quizás podría haber empezado a sentir, si se quiere, ¿no? Si uno empezó a trabajar, ya todos fueron contagiados en ese sentido. Es como decimos, muchas veces hay pensamientos que contagian a un colectivo, entonces después hay pensamientos, como se le llama, los pensamientos colectivos, y muchas veces son no para bien, porque no ayudan, pero en este caso fue realmente para avanzar. Y ellos llegaron a ese punto de poder accesar a Tzilú, accesar a esa dimensión. Es muy bueno lo que sucede aquí, y con esto podemos decir
que cerramos esta porción, decirles que todo este libro de Shemot nos está hablando acerca de esta condición del pueblo, de esta idea de salida, de liberación y esta idea de avanzar. Es clave lo que va a decir Moisés. Así que les animo, termino esta porción diciendo caminen en Emuná, de eso se trata, y nos veremos en la próxima transmisión, el próximo Shabbat. Shabbat Shalom para todos, Shavuot, que tengan un buen término de Shabbat y comenzando nuevamente una semana con toda la fuerza y sabiendo que el Padre Eterno, el Creador, siempre va a estar con nosotros ayudándonos en la salida. Shabbat Shalom para todos.